Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que es en realidad el teletransporte cuántico y de las implicaciones que este teletransporte cuántico puede tener para la seguridad de la transmisión de información. En primer lugar, lo que vamos a hacer es una breve introducción a los aspectos fundamentales de mecánica cuántica desde una perspectiva muy sencilla, solamente haciendo hincapié en lo que vamos a necesitar para explicar correctamente el transporte cuántico, el teletransporte cuántico, y sus implicaciones en la seguridad de la transmisión de información la vamos a ver a través de un ejemplo casi práctico, vamos a decirlo así. ¿Por qué surge el tema de la computación cuántica? La computación cuántica fue propuesta, fue adivinada o digamos concebida por primera vez por Richard Feynman y David Deutsch en el año 1982, no hace tanto tiempo, pero surge como una consecuencia natural de la ley de Moore. La ley de Moore implica que hoy en día hay una cantidad de microprocesadores por placa enormes, de forma que la velocidad en principio de procesamiento de la información se incrementa muchísimo, pero llega un momento que alcanzamos un tamaño de microprocesadores tan pequeño que empiezan a aparecer fenómenos cuánticos. Los fenómenos cuánticos aparecen continuamente, están presentes en todo el mundo. Lo que pasa es que no los percibimos porque se refieren a la física de lo muy pequeño. Y nosotros estamos en un mundo de la física de nuestro tamaño, digamos. Bien, pues como consecuencia de la ley de Moore, vamos a ver una cosa muy sencilla, que es que en la comparación entre los microprocesadores actuales, que son del orden de nanómetros de longitud, de tamaño, el tamaño de los átomos típicos es del orden de los angstroms, pero resulta que los 10 angstroms es un nanómetro. Por lo tanto, estamos a un orden de magnitud de un átomo típico. Y la pregunta es, ¿dónde está el límite de lo cuántico si es que existe? Pues existe en el momento que nos acerquemos cada vez más al tamaño de los angstroms. Estamos ya a un orden de magnitud de tener que diseñar nuestros ordenadores teniendo en cuenta las restricciones que impone la mecánica cuántica. Restricciones que son complicadas, muy complicadas, perdón, pero vamos a tratar de verlo de una forma yo creo que bastante ilustrativa. En primer lugar, recordemos las palabras del gran Richard Feynman en su famosa conferencia de Cornell, que hablando de la ciencia, de cómo se construye la ciencia, llegó un momento que tuvo que hablar de mecánica cuántica. Y lo que dijo Richard Feynman es lo siguiente, espero que sepan inglés. No, you're not going to be able to understand it. Se refiere a la mecánica cuántica. You see, my physics students don't understand it either. That is because I don't understand it. Bueno, si Richard Feynman, que era premio Nobel de Física por sus contribuciones a la mecánica cuántica, apaga y vámonos, diremos, no. Sigue Richard Feynman. Nobody does. The theory of quantum electrodynamics describes nature as absurd from the point of view of the common sense, and it agrees fully with experiment. So I hope you can accept nature as she is, absurd. Y esto lo escribía Richard Feynman. Bien, algunos de los efectos que aparecen cuando tratamos un problema desde la perspectiva de la mecánica cuántica es que los electrones, que son lo que realmente conducen la información en forma de bits, pues se escapan de los canales de conducción y se escapan por un efecto bien conocido que es el denominado efecto túnel. En el mundo macroscópico tenemos una partícula o una onda que se tropieza contra un muro, que es lo que en física llamamos una barrera de potencial, y si esta partícula tiene la energía suficiente pasa al otro lado.
pero si no tiene la energía suficiente, no pasa al otro lado, sino que choca contra la barrera de potencial y rebota. Si hablamos de mecánica cuántica, las cosas son diferentes, porque debido al efecto túnel precisamente, una onda o partícula, da igual, que sea onda que sea partícula, aún sin tener la energía suficiente para pasar esta barrera de potencial, la pasa. De hecho, una porción importante la pasa. Por eso, a los que tengáis niños, yo recomendaría que si los lleváis a un zoo a ver el foso de los tigres, lo llevéis a un foso de tigres macroscópico, porque las barreras del foso de tigres están diseñadas para que el tigre, por muy fuerte que sea, no salte esta barrera de potencial. Sin embargo, si lo lleváis a un zoo cuántico, el tigre puede aparecer misteriosamente al lado de vuestro niño y comérselo como si de una gacela se tratara. Por lo tanto, el efecto túnel es un efecto que es el que produce que los átomos o los electrones o los bits, de los que luego hablaremos, pasen a través de las paredes del conductor que los contiene. Otro efecto importante es la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula se manifiesta del siguiente modo. Esta es una preciosa diapositiva que encontré en internet. Suponer que esto es un electrón. Este cilindro es un electrón. Nosotros, desde nuestro mundo macroscópico, no podemos ver los electrones. No los podemos ver. Lo que sí podemos hacer es ver las propiedades de un electrón. Pues bien, si a este electrón lo iluminamos por aquí para averiguar ciertas propiedades, veremos un cuadrado o un rectángulo. Sin embargo, si lo iluminamos por aquí, veremos un círculo. Mucha gente dice que el electrón es al mismo tiempo rectángulo y círculo. No, el electrón es cilindro. Lo que pasa es que el cilindro como tal no lo podemos ver. Lo único que podemos ver es la proyección hacia un sitio o hacia el otro de las propiedades del electrón. Lo que sí podemos decir es que a veces se comporta como partícula y otras como onda. Y de aquí surge precisamente la dualidad onda-corpúsculo. Luego, otro aspecto de la mecánica cuántica que hay que comprender bien es el principio de indeterminación de Heisenberg, del cual no me voy a detener demasiado, pero sí que relataré de una forma breve una curiosa situación que se dio en el Congreso de la Solvay, donde había pues como 12 o 13 premios Nobel en ese congreso. El congreso era de 20 personas. Y lo que seguramente no sepáis es que Einstein, que siempre negó la mecánica cuántica, fue uno de los que primero intuyó la mecánica cuántica. De hecho, a él le dieron el premio Nobel por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico, que es un proceso. No se lo dieron por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno absolutamente cuántico. Lo que él no creía era en la incertidumbre que proponía Heisenberg y que demostró Heisenberg en cuanto a la velocidad o cantidad de movimiento y la posición de una partícula. Decía que siempre venía afectada de un error que era la constante de Planck. Esto es lo mismo que decir que la energía por el tiempo también tiene un error si se mide simultáneamente de la constante de Planck, porque ambas expresiones, si hacemos números, P sub x es mv partido por t y delta x es ml, es L, pero la velocidad es L partido por t, pues entonces es ml2 t menos 1, que es exactamente lo mismo que el incremento de energía por el incremento de tiempo. Por lo tanto, ambas expresiones tienen las mismas características dimensionales, que son ml2 t menos 1. Einstein nunca estuvo convencido de esto y en el Congreso de la Sorbonne pues encontró con Niels Bohr
del cual era bastante amigo, le dijo: mira, Niels, acabo de encontrar un ejemplo, es un ejemplo teórico, evidentemente, pero que demuestra bien a las claras que el principio de determinación de nuestro amigo Heisenberg es mentira. Y Einstein le propuso a Bohr el siguiente experimento. Supongamos que tenemos una caja con un agujero muy pequeñito y en esta caja hay una única partícula que está rebotando por efecto de la energía cinética provocada por la temperatura, por ejemplo, y la caja cuelga del techo con un muelle al cual hay asociado una regla muy precisa. Y colgando de la caja hay un reloj, también muy preciso. Llega un momento en que la partícula por casualidad sale de la caja. Entonces la caja pesa menos, el muelle se contrae, eso lo podemos medir con la regla y al mismo tiempo sabemos cuándo por el reloj. Con lo cual Einstein le dijo a Bohr que este experimento, aparentemente sin fisuras, contradecía la indeterminación de Heisenberg. Niels Bohr, cuando entendió el ejemplo perfectamente, no tuvo más remedio que callarse, pero él no estaba convencido de que Einstein tuviera razón. Y pasó la noche en vela tratando de demostrar por qué Einstein no tenía razón y al final encontró la solución en la propia teoría de la relatividad de Einstein. Al día siguiente, Niels Bohr buscó a Einstein y le dijo: mira, Einstein o Alberto, resulta que efectivamente nosotros sabemos que la partícula sale porque el muelle se encoge, pero tú con tu teoría de la relatividad demostraste que cuando hay una separación del centro de gravedad, del centro del campo de fuerzas central, lo que llamamos gravedad, cuanto más altos estamos, el tiempo discurre más lento. Por lo tanto, si el muelle se acorta, la validez de la medida del tiempo no es exacta. Einstein se quedó sorprendido y dijo: vamos a hacer números. Hicieron números y salió exactamente la constante de Planck, H, a la que me refería antes. Y Einstein nunca se recuperó de este golpe. Nunca. Bueno, vamos ahora a hablar de cuestiones relacionadas con la charla que nos ha traído aquí. Y vamos a ir hacia un nuevo concepto de bit, porque es lo que vamos a teletransportar. Un bit es una unidad de información que puede tomar uno cualquiera de estos dos valores, 0 o 1. Es decir, está definido, la base canónica es 0, 1, que son todos los elementos de construcción de palabras más complejas. Bien, esto es una visión un poco estática del problema. Y a mí lo que me interesa es ver el problema desde una perspectiva más dinámica. Esto enlaza con la terrible notación de la mecánica cuántica, que es la notación de Dirac, que está basada toda en Bras y en Ketz, pero vamos a ver que no hay ningún misterio en un Bra y un Ketz, y que lo vamos a entender perfectamente. La pregunta es: ¿cuál es la tabla de verdad de un bit? ¿Tiene sentido esta pregunta? No, por definición, bit 0 le asignamos a un valor falso, el bit 1 le asignamos a un valor verdadero, y el valor del bit nos informa sobre el estado de algo según una lógica binaria y por lo tanto discreta. Pero vamos a imaginar que, los bits se construyen, por ejemplo, por tensiones, por voltajes. Si está a 0, un determinado circuito es un bit 0, y si está a 5 voltios, o 10 voltios, o 15 voltios, o lo que sea, está a 1. Vamos a imaginarnos un circuito eléctrico de esta forma. Aquí tenemos la fuente de alimentación, que está abierta, por lo tanto el circuito está abierto, y en teoría la corriente debería circular en este sentido. Aquí colocamos una bombilla para saber si el circuito está abierto o cerrado, y como el circuito está abierto, la bombilla está triste, porque no recibe comidita. El truco es colocar dos puntos
a ambos lados de la bombilla. Tenemos el punto A y el punto B. Obviamente, si por A no pasa corriente, por B tampoco pasa corriente. Si ahora cerramos el circuito, se produce la corriente eléctrica que ilumina la bombilla. Pero esa corriente eléctrica antes pasa por A y después pasa por B. Es decir, que si pasa por A, también pasa por B. Si llevamos esto a una descripción matricial muy fácil, la carota triste es un bit 0, no circula corriente. La carota contenta es un bit 1, donde sí circula corriente. Y si la corriente va de A a B, imaginemos que tenemos las dos posibles situaciones, A igual a 0, A igual a 1, y B igual a 0 y B igual a 1. Como es el mismo circuito, si A es igual a 0, B es igual a 0. Luego el cruce A0, B0 es cierto y equivale a un bit 1. Si AC igual a 0 es igual, lo comparamos con B igual a 1, esto es falso. Y a esto le asignamos el valor 0. Por el contrario, si A es igual a 1 y B igual a 0, esto es falso, no puede darse nunca. Y si A es igual a 1, B es igual a 1, es cierto, porque es la situación que ocurre. Pues de aquí, de este ejemplo tan sencillo, sacamos la notación bracket de Dirac. Si dividimos esto por la mitad, resulta que el ket famoso de Dirac, que es esta barrita con este angulito, no es más que la matriz columna de A igual a 0. Es 1, 0. Y el ket 1, que es cuando el circuito está on, es A1, B1. Por lo tanto, el ket 1 será 0, 1. Los duales del ket son lo que se llaman bra, que son, en vez de la matriz columna, la matriz fila. Y la notación conjunta se llama la notación bracket. Lógica. Bracket quiere decir corchete. Si ponemos un bra delante de un ket, tenemos angulito 0 barra 0 angulito. Entonces, un bit 0 puede representarse como una matriz columna llamada ket 0, que se representa, como he dicho. Y un bit 1 puede representarse como una matriz columna que se llama ket 1 y que se representa de la forma que decía Dirac. Bien, un bit únicamente puede tomar el valor entre 0 y 1, o sea, 0 o 1. Esta nueva representación, la que he introducido en la notación bracket, también es cierto que un bit 0 es el ket 0 y un bit 1 es el ket 1. Pero ahora vamos a generalizar un poco el concepto de bit. Si estos bits representan el estado de un sistema muy pequeño, entonces tienen que ser obtenidos a partir de alguna propiedad cuántica. Por ejemplo, el spin de un electrón, el modo en el que el electrón gira, por decirlo de alguna forma. Y en este caso se denominan qubits y tienen propiedades cuánticas, precisamente por el tamaño correspondiente. ¿Alguna imprecisión que nos cuentan? En el colegio, todos en las horribles clases de física nos decían que un electrón puede pasar simultáneamente por dos rendijas a la vez, como una bola de billar americano que la tiramos y puede pasar misteriosamente por las dos troneras del fondo. Y esto no es del todo cierto. Y voy a explicar por qué. Si tenemos un estado cubital puro, es decir, 0, y hacemos el experimento de la doble rendija, que consiste en lo siguiente. Tenemos aquí una pared con una rendija muy pequeña y aquí otra pared con dos agujeritos también pequeñitos y metemos un campo magnético en la dirección correspondiente. Si el sistema está en un estado cubital puro 0, siempre va a salir por 0. Si está en un estado 1, siempre va a salir por 1. Pero si está en lo que nosotros llamamos superposición, está simultáneamente, y esto es muy extraño,
entre 0 en 0 o en 1 o en cualquier combinación lineal de ceros y unos, contar que se den algunas restricciones, que veremos a continuación. O sea que en teoría podría salir simultáneamente por 1 o por 0. Pero la naturaleza no está tan loca. Resulta que precisamente debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, el hecho de que pase por una rendija supone, de alguna medida, medir el qubit. Este es el estado de un qubit y al medirlo, inexorablemente colapsa o a 1 o a 0. Es decir, que un estado en superposición que tiene una mezcla determinada de 1 y 0, cuando lo lanzamos por la doble rendija, o pasa por 1 o pasa por 0. Entonces, ¿por qué decimos que pasa simultáneamente por 0 o por 1? Bueno, pues porque lo decimos mal. Unas veces pasa por 0 y otras veces pasa por 1, con lo cual quiere decir que este qubit lo tendríamos que lanzar muchas veces y pasaría unas por 1 y otras veces por 0. Esto, básicamente, la idea es que el procedimiento de medida de los qubits 0, 1 y phi es el mismo, pero el qubit phi no tiene spin definido y por lo tanto tiene cierta probabilidad de salir por arriba o por abajo. Dicho esto, y aquí viene un poco mejor explicado, un poco más ampliamente explicado, tenemos que 0 y 1 son estados qubitales puros, pero los qubits pueden estar en lo que se llama superposición cuántica. Es decir, un qubit puede estar en un estado A, ket 0, más B, ket 1, en donde A y B es lo que se llaman las amplitudes del qubit y es en realidad donde reside la información. Por requisitos de la mecánica cuántica, A y B deben de ser números complejos, pero no olvidemos que los números reales están incluidos en los números complejos, por lo tanto, no vamos a necesitar hacer uso de los números complejos, que complicaría la charla. Lo que sí que tiene que ocurrir, es que el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado sea igual a 1, porque la probabilidad total es o que salga por 1 o que salga por 0. Y esa probabilidad es o sale por 1 o sale por 0. La total es 1, sale por una de las dos. Por lo tanto, si medimos un qubit, y medir un qubit significa simplemente mirarlo, y esto es lo que va a tener que ver con la seguridad de la información, el qubit colapsa irreversiblemente a uno de los valores 0 o 1, en donde esto ya son bits clásicos, pero con una probabilidad. La probabilidad de 0 será A al cuadrado y la probabilidad de 1 será B al cuadrado. Bien. Un poco por formalizar la cuestión, los estados qubitales puros son ortogonales. Esto quiere decir que bajo el producto interno funcionan de la siguiente forma. El producto del bra 1,0 por el ket 1,0, es decir, el bracket 0,0 es igual a 1, el bracket 0,1 es igual a 0, el bracket 1,0 es igual a 0 y el bracket 1,1 es igual a 1, lo cual nos asegura una situación de perpendicularidad, igual que en el plano cartesiano, si está pegado al eje de las X o pegado al eje de las Y. Bien, formalmente, ket 0 y ket 1 son la base canónica de un espacio de Hilbert. Esto simplemente es por formalizar un poco la cuestión. Y un espacio de Hilbert no es más que un espacio vectorial complejo con producto escalar o producto interno definido. Y además es completo, que quiere decir que cumple la desigualdad de Cauchy. Y un qubit puede construirse como una combinación lineal de los elementos de la base canónica. A0 más B1. Bien, alguna operación relevante que podemos hacer con qubits, aparte de medir, podemos hacer otras cosas. Y en mecánica cuántica se utilizan matrices. Supongamos que tenemos el qubit phi igual a A ket 0 más B ket 1. Voy a prescindir ya del ket porque ya sabemos que son kets. Fijaros que phi es igual a la matriz columna AP, porque A multiplica a 0, que era 1, 0,
y B multiplica a 1, que era 0, 1. Por el producto de por la propiedad de las multiplicaciones de matrices, esto equivale a la matriz AB. Bueno, pues si queremos negar este qubit, tenemos que aplicar una matriz unitaria. Unitaria quiere decir que la matriz por su respuesta conjugada por la matriz original da siempre 1. Y esto, la matriz negación es 0, 1, 1, 0, que nos invierte, nos niega, por lo tanto, al qubit AB y nos lo convierte en el qubit BA. Luego hay otras dos transformaciones que son muy importantes, que son las transformaciones de Hadamard, que tienen una formulación que es esta, pero que nosotros vamos a simplificar diciendo que si se aplica la transformación de Hadamard sobre el ket 0, obtenemos 1 partido por raíz de 2 de 0 más 1. Este 1 partido por raíz de 2 es una constante de normalización que hace que la probabilidad total sea 1. Y si lo multiplicamos por el ket 1, tenemos 1 partido por raíz de 2 de 0 menos 1. Es decir, que lo que hace, de alguna manera, es girar 45 grados la representación cartesiana. En realidad la transformación de Hadamard supone un cambio de base, pero quedaros con la idea de que si lo aplicamos sobre un ket 0, pues obtenemos 0 más 1, y si lo multiplicamos sobre un ket 1, obtenemos 0 menos 1. Bien, para construir sistemas de 2 qubits necesitamos hacer lo que se llama el producto tensorial. No voy a entrar aquí muy en detalle en producto tensorial, pero fijaros que es lo mismo que en los sistemas de bits convencionales. Si tenemos un estado de un sistema que sea phi, que es igual a 0, 0, la amplitud de 0, 0 es A, más B por 0, 1, más C por 1, 0, más D por 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 son los elementos de la base canónica para el sistema de 2 qubits. A, B, C y D son números complejos y la suma de los módulos al cuadrado de las amplitudes tiene que ser la probabilidad total. Imaginar que en vez de 2 rendijas tenemos 4. Otro concepto muy importante es el concepto de entrelazamiento cuántico, y este va a ser fundamental para la seguridad de la información, de la transmisión de la información. Voy a leer textualmente y si hay alguna pregunta, pues me la podéis hacer. Un conjunto de partículas entrelazadas no puede definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema cuya función de onda es única para todo él. Esto quiere decir que si tenemos dos sistemas, dos electrones, por decir alguna cosa, entrelazados, lo que le ocurre al uno le ocurre al otro simultáneamente. Y matemáticamente se dice que un sistema de qubits está entrelazado si no puede descomponerse en el producto tensorial de sistemas de un qubit. Vamos a ver qué quiero decir. Si tenemos un sistema que tiene esta función de onda, que es un cuarto de 0, 0 más raíz de 3 partido por 4 de 0, 1, más raíz de 3 partido por 4 de 1, 0, más 3 partido por 4 de 1, 1, veremos que si elevamos las amplitudes al cuadrado y las sumamos, tenemos que nos da 1. Pues esto es 1 partido por 16, más 3 partido por 16, que son 4 partido por 16, más 3 partido por 16, más 9 partido por 16, que da 16 partido por 16, que es 1. Pero esto no es un estado entrelazado, porque debido a las propiedades de los qubits, podemos descomponerlo en dos qubits individuales, A0 más B1 y C0 más D1, porque AC es igual a un cuarto, AD es igual a raíz de 3 partido por 4, BC raíz de 3 partido por 4 y BD es igual a 3 cuartos. Luego, esto lo podemos representar como el producto tensorial. Tensorial quiere decir producto de matrices todos contra todos, para ser breve. Bien, esto se obtiene teniendo en cuenta las condiciones de normalización para las amplitudes. Entonces, por ejemplo, este qubit realmente es
procede del producto tensorial de un medio de 0 más raíz de 3 partido por 2 de 1 tensorialmente por un medio de 0 más raíz de 3 partido por 2 de 1. Fijaros, un medio por un medio es un cuarto. Un cuarto afecta a 0 y a 0. Pues aquí tenemos un cuarto de 0, 0. Ahora vamos con el 0, 1. Perdón. Un medio de 0 por raíz de 3 partido por 2 de 1 será raíz de 3 partido por 4 de 0, 1, que es esto. Y así sucesivamente construimos el 2 qubit. Pero hay sistemas que no se pueden representar como el producto individual de qubits y estos sistemas se dice que están entrelazados. Por ejemplo, si tenemos el sistema descrito por la función de onda 1 partido por raíz de 3 de 0, 0, más 1 partido por raíz de 3 de 0, 1, más 1 partido por raíz de 3 de 1, 0, este sistema está entrelazado porque no se puede expresar como producto tensorial de dos qubits individuales. El sistema de ecuaciones que resulta de aplicar las condiciones de normalización no tiene solución. Y esto va a ser primordial para la seguridad de la información. Luego vamos a ver una cosa que tiene que ver más bien con la computación reversible que con la computación cuántica, pero luego lo vamos a traducir a la computación cuántica. Y es una puerta lógica que es muy interesante, es reversible, quiere decir que a partir de la información de salida podemos reconstruir la información de entrada, cosa que no podemos hacer con una puerta, por ejemplo, AND, que tiene dos entradas y una sola salida. Esta puerta lógica funciona del siguiente modo. Tiene una línea de control, que es la línea AA', y una línea controlada, que es la línea BB'. Esto es el punto de control y esto es un NOT convencional. De forma que A' siempre es igual a A y B' es igual a B cuando A, y por lo tanto A' vale 0. Y B' es igual a no B cuando A es igual a 1. Entonces está controlada por la línea superior, de forma que el NOT solamente actúa cuando la línea superior está a 1. La tabla de verdad es 0. Si las entradas son 0, 0, la salida es 0, 0. Si la entrada es 0, 1, la salida es 0, 1. Pero fijaros ahora, si la entrada es 1, 0, la salida es 1, 1, porque este 1 invierte el estado de este B. Y si es 1, 1, tenemos 1, 0. Pero fijaros que la salida de la puerta CN es en la línea de control la misma que había, la identidad, y en la línea de salida B' es un OR exclusivo, 0, 1, 1, 0. La matriz asociada, ya hablando en lenguaje cuántico, a la puerta CN es lo que se llama una U-XOR. Realmente lo que hace es transformar el qubit XY, es una puerta de 2 qubits, de un 2 qubit. Transforma XY en X, X OR exclusivo Y. Si lo llevamos a una representación tabular, tenemos los estados de la base canónica, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y 0, 0 es cierto, 0, 1 y 0, 1 también es cierto, 1, 0 y 1, 0 es falso, lo que es cierto es 1, 0 y 1, 1, y 1, 1, 1, 1 es falso, lo que es cierto es 1, 1, 1, 0. Si os fijáis, esto no hace más que reproducir lo que yo os decía de la puerta de control
y de la puerta controlada, y de la línea de control y la línea controlada. La primera es la identidad y la segunda la negación. Bien, esto que viene a continuación es simplemente la demostración de que actúa como un XOR, no tiene mayor interés. Y por fin vamos a hablar ya de teletransporte cuántico. Hemos hablado de superposición de información, de estados. Hemos hablado de entrelazamiento cuántico. Hemos hablado de principio de superposición. Hemos hablado de matrices unitarias de transformación y de operadores lógicos. Y ahora vamos a ver simplemente una cuestión preliminar, y es que en la aproximación, hay varias aproximaciones a la computación cuántica. Nosotros vamos a utilizar la que seguramente estaréis más acostumbrados a ver, que es la construcción de circuitos cuánticos. Las manipulaciones en serie en los circuitos cuánticos se configuran como productos de matrices normales, productos de matrices, punto. Pero las manipulaciones en paralelo son productos tensoriales, es decir, es el producto tensorial de una matriz por otra matriz. Vamos a plantearnos el problema de la transmisión de información y vamos a centrarnos en un juego. Este es un ejemplo que, bueno, construí para aliviar un poco la densidad de la charla, la posible densidad de la charla. Vamos a situarnos en una cuestión de espionaje, en la cual hay dos países implicados. Uno que vamos a llamar Tontolandia, que tiene importantes secretos, y otro que se llama Caradulandia, que quiere robar los secretos de Tontolandia. Entonces, en Caradulandia aparecen agentes espías involucrados, que van a ser dos. Mr. Bad es el que va a robar el secreto de Tontolandia y Mr. Worst se va a quedar en la embajada de Caradulandia para recuperar la información que ha conseguido su colega Mr. Bad. Pero Mr. Bad y Mr. Worst están cada uno en un sitio. Mr. Bad está en el sitio donde está la información y Worst está en la embajada de Caradulandia, donde va a recibir esa información, pero lo va a hacer cuánticamente. Mr. Bad y Mr. Worst deciden que el secreto robado debe transmitirse encriptado de una forma inaccesible. Entonces, como saben, son agentes superentrenados, piensan en cuantificarlo, en codificarlo de una manera cuántica. De forma que, si la transmisión es interceptada por el principio de indeterminación de Heisenberg, se destruye de forma irreversible. Por lo tanto, así se aseguran que el mensaje o llega o no llega, pero si llega es el mensaje que no ha sido interceptado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Puede que si los de Tontolandia interceptan el mensaje, simplemente desaparece y Bad tiene que volver a empezar. Pero si llega a Worst es porque no ha sido interceptado, lo cual es fundamental en problemas de banca, por ejemplo, en donde hay problemas con la transmisión de claves. Bueno, piensan en una clave y en un decodificador. Finalmente, Bad se va a Tontolandia a robar el secreto y Worst se va a la embajada de Caradulandia a esperar una llamada telefónica. De forma que Bad y Worst están físicamente separados. Bien, la clave es lo que se llama un estado de Bell. Puede ser esta o puede ser otra, pero vamos a elegir esta porque es la que se utiliza clásicamente para explicar el teletransporte cuántico. Fijaros que esta clave es una clave que forma un estado entrelazado. 1 partido por raíz de 2, que es la condición de normalización,
por el 2 qubit 00 más 1, 1. Esto no se puede dividir en qubits por separado, pero sí que se puede romper la clave en dos mitades. De forma que cuando va roba el mensaje, se pondrá en contacto con Worst vía telefónica, es decir, por una vía convencional, y le dirá simplemente 2 bits convencionales. El mensaje robado es, el mensaje es 00. El mensaje es 01. El mensaje es 10 o el mensaje es 11. Esto es lo que va a recibir Worst por la vía telefónica convencional, que sí que puede ser interceptada, pero como los agentes de Tontolandia no se saben la clave, no van a poder decodificarlo. Y aparte el mensaje se destruiría. De forma que si Worst recibe 00, el mecanismo de decodificación será la matriz identidad. Si Worst recibe 01, el mecanismo de decodificación será la matriz de negación. Si Worst recibe 10, el mecanismo de decodificación es la identidad con cambio de fase, es decir, un giro hacia el otro lado. Y si Worst recibe 11, el mecanismo de decodificación será una negación con cambio de fase. Bien, a continuación, fijaros que es muy sencillo el circuito cuántico. Estas tres líneas se dividen de la forma siguiente. Las dos primeras son para el que roba el mensaje y la tercera es para Worst, que es el que recibe el mensaje por vía telefónica. Estos son dos medidores. ¿De acuerdo? El secreto es que la clave, una vez establecida y establecidos los mecanismos de decodificación que lo hacen en alto secreto, pues dividen la clave en dos partes. Una parte se la queda bad, que la va a distribuir, como veremos, entre sus dos líneas cuánticas. Líneas cuánticas quiere decir la nada. Y la segunda parte de la clave, beta, que era el estado de Bell que os decía antes, se la queda Worst. Bien. Ahora bad roba el mensaje que resulta ser A0 más B1, en donde la información fundamental está primero en las amplitudes y segundo en la forma en la que estas amplitudes son combinadas. En este caso sencillo, a través de un signo más. Bien, ahora lo compone con la clave en paralelo, es decir, el estado de Bell era 1 partido por raíz de 2 de 0,0 más 1, 1, y el mensaje que ha robado es A0 más B1. Sacamos fuera el factor de normalización y nos queda A0 más B1, producto tensorial 0011. ¿Por qué producto tensorial? Porque esto es una manipulación en paralelo. Pero fijaros que es muy sencillo. Esto se convierte en 1 partido por raíz de 2 de A por 0, 0, el primer 0. En realidad se convierte en A0, 0, 0, pero esta parte hemos dicho que se la queda Worst. Ya veréis que esto es lo que se hace. A0, 0, bad, 0, 1, bad, 1, 0, bad y 1, 1, bad, con las amplitudes correspondientes, A de 0, 0, más A de 0, 1, más B de 1, 0, más B de 1, 1, por lo que queda, que es este 0 y este 1. Ahora el sistema evoluciona de forma cuántica y se encuentra con una puerta CN. Fijaros que de 0, 0, que es lo que tiene bad, se mantiene el 0, 0 aquí. Del 0, 1 que tiene bad, se mantiene el 0, 1 aquí. Sin embargo, del 1, 0, después de pasar por la puerta de Hadamard, como el primer qubit es 1, se invierte el segundo. De 1, 0 pasamos a 1, 1 y de 1, 1 pasamos a 1, 0.
Mientras que worst sigue teniendo, en teoría, sigue teniendo ket 0, ket 1, ket 0, ket 1. Es decir, no sabe nada, no sabe nada. Por eso los he separado de esta forma. Ahora el sistema se encuentra con una puerta de Hadamard en la línea de bad. Recordar que 0, 0, que el primer 0, si te encuentra un 0, lo transforma en 0 más 1. Si encuentra un 1, se lo transforma en 0 menos 1. Por lo tanto, A de 0, 0 por 0 será A de 0 más 1 por el segundo 0, es de la información de bad, y 0, que es la información de worst. Luego tenemos la puerta de Hadamard que actúa sobre 0, 1. En realidad actúa sobre el primer qubit, que vuelve a transformarlo en 0 más 1, ahora por 1 y por 1. A continuación tenemos la puerta de Hadamard, que es esta puerta de aquí, que actúa sobre un bit 1. Por lo tanto es 0 menos 1, por 1 y por 0. Y finalmente tenemos el 1, 0, que vuelve a ser 0 menos 1, pero esta vez por 0 y por 1. Si sacamos factor común, tenemos un medio de A00, que es la información que tiene bad, por 0, que es la información que tiene worst, A por 1, 0, que es la información de bad, y por 0, que es la información que tiene worst, A de 0, 1 por 1 y A de 1, 1 por 1, más ahora las B's. B de 0, 1 por 0, menos B de 1, 1 por 0, más B de 0, 0 por 1, menos B de 1, 0 por 1. Ordenando las cosas un poco, resulta que ahora bad lo que tiene es A de 0, 0, sacamos factor común, A y A, en 0, 0, 0, 0 por A de 0 más B de 1, más 0, 1 por B de 0 más A1, más 1, 0 por A de 0 menos B1, más 1, 1 por menos B de 0 más A1. Estos dos qubits, este 2 qubits es el que tiene bad ahora mismo. Sin embargo, worst tiene una mezcla de información, un qubit en el estado de superposición, que está formado por A más B, B más A menos B más A. Es decir, que no sabe nada. Pero ahora es cuando entran a formar parte el mecanismo de decodificación. Worst ha recibido cuánticamente esta información, pero no sabe nada porque tiene todas las posibilidades. Pero Mr. Worst recibe a través del canal cuántico el tercer bit del mensaje completo. El tercer qubit del mensaje completo es el tercer qubit del mensaje completo. Es esto, esto, esto y esto. Pero no sabe cuál es la solución. Pero resulta que en ese momento suena el teléfono y bad le dice 0, 0. Acordaos que el término asociado a 0, 0 era A de 0 más B de 1. Y el mecanismo de decodificación para 0, 0 es la matriz identidad. Por lo tanto, worst aplica el mecanismo de decodificación y la matriz de identidad por AB nos da A de 0 más B de 1. Y por lo tanto el mensaje que ha robado bad es la combinación A de 0 más B de 1. Si recibe la llamada 0, 1, el término asociado, lo veíamos aquí, 0, 1 era B más A. Pero si
En este caso, la llamada que recibiría es 0,1 y la matriz asociada al decodificador es la matriz de negación. Por lo tanto, negamos B, las amplitudes BA, y nos queda A0 más B1, que es precisamente el mensaje que ha robado BAD. Ahora, si la llamada fuera 1,0, el término asociado era A de 0 menos B de 1, pero el decodificador era la identidad con cambio de fase, es decir, que aplicada sobre A menos B nos vuelve a dar A de 0 más B de 1. Por último, si la llamada fuera 1,1, el término asociado sería menos B de 0 más A de 1 y el decodificador sería la matriz de negación con cambio de fase y por lo tanto el mensaje robado sería exactamente el mismo, A de 0 más B de 1. Por lo tanto, no importa lo que recibe Wors por el canal cuántico, lo que importa es la llamada telefónica, con la ventaja de que la transmisión de la información se realiza por un canal cuántico que es inaccesible, porque en el momento que la información se transfiere al canal cuántico y es interceptada, colapsa, y al colapsar se pierde el mensaje. Mr. Wors siempre recibe el mismo mensaje, y nótese que cualquier intento de interceptar la comunicación cuántica conducirá, por el mero hecho de medir, al inevitable colapso irreversible del mensaje enviado por Mr. Wors. Bien, el mecanismo de decodificación depende de la clave, que como sabemos es un estado entrelazado. Vamos a hacer ahora, para casi terminar, una pequeña modificación. Vamos a suponer que Mr. Bad y Mr. Wors reciben órdenes de cambiar la clave, y para ello se reúnen en secreto en un conocido pub de Caradulandia y se toman unas copas, demasiadas. Establecen mientras tanto una nueva clave que tiene que ser un estado entrelazado, pero se olvidan de cambiar el mecanismo de decodificación. ¿Qué va a pasar? Pues si la nueva clave es otro estado entrelazado, por ejemplo 0,1 menos 1,0, cuando Bad y Wors se separan y el proceso se repite como antes, Bad roba el mensaje A de 0 más B de 1, lo compone en clave en paralelo, lo introduce en el circuito, es decir, hacemos el mismo proceso de antes, el sistema evoluciona, se encuentra con la puerta CN que produce el resultado que ya vimos y ahora nos encontramos la puerta de Hadamard que hace la transformación de 0 en 0 más 1 y de 1 en 0 menos 1 y llega a una solución parecida. Pero como se han olvidado de cambiar la clave, ahora Mr. Wors recibe a través del canal cuántico el tercer qubit del mensaje completo, pero cuando recibe la llamada 00, resulta que en vez de dar A más B, da menos B más A. Con lo cual, Mr. Bad y Mr. Wors, después de las copas, son arrestados porque ha pasado información falsa a su embajada correspondiente. Bien, para terminar, aquí tenemos una generalización del circuito. Esta es la clave de Bell, el estado de Bell que es entrelazado. Este es el circuito de Bad, este es el de Wors y este es el mecanismo de decodificación. Y ya termino con una conclusión. Como vemos, las cosas funcionan como deberían funcionar, pero ¿por qué hay tantos problemas con el teletransporte cuántico? Cada vez hay menos. Pero la respuesta está, como casi siempre, en la decoherencia cuántica, es decir, que cada vez que un sistema cuántico interacciona con el exterior o con las paredes del recipiente que lo contiene, es como si lo midiéramos y colapsa. Por lo tanto, la transmisión tiene que efectuarse muy rápidamente, porque si no, el sistema se colapsaría por sí mismo. En cualquier caso, este tema ya está prácticamente resuelto, en principio. De hecho, en la isla de Tenerife se teletransportó la información de un electrón en una longitud de 120 kilómetros y los chinos el año pasado teletransportaron la información de un átomo desde 10.000 metros de altura desde un satélite a la Tierra. En cualquier caso, no hay nada especialmente misterioso en el teletransporte cuántico, aunque, desde luego, y hasta donde yo sé,
No se trata de enviar a Mr. Spock a darse un garbeo cuántico por el universo, sino que solo se teletransporta información. Se trata más bien de ser de una cuestión de espías, y si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, no tendremos mayores dificultades en comprender de qué va esto. Tan solo hay que tener en cuenta que el teletransporte cuántico es una consecuencia directa de los estados entrelazados, es decir, aquellos que no se pueden descomponer en estados simples. Y para terminar, una pequeña broma, un consejo de Feynman. Yo le digo a Feynman, de acuerdo, no he sido el primero, pero por lo menos lo entiendo. Y Feynman me contesta, pero no te olvides, More, que las matemáticas son la física, lo que la masturbación al sexo, en cualquier caso, necesarios. Y con esto termino la charla. Muchas gracias.